Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Silleros Viajeros, el podcast de turismo accesible en Radio Viajera, donde descubriremos alojamientos, senderos, actividades, museos o destinos accesibles para todas las personas. El podcast de turismo inclusivo donde personas como tú, que se mueven, oyen, ven o entienden de forma diferente, son las protagonistas. En definitiva, el podcast donde encontrarás toda la información necesaria para organizar tus próximas escapadas accesibles. En el programa de hoy nos vamos a descubrir Olite, antigua capital del Reino de Navarra. Un pueblo de cuento de hadas con castillo incluido. Es el majestuoso Palacio Real, uno de los castillos medievales más lujosos de Europa. Fue construido en los años 1402 a 1424 bajo el reino de Carlos III el Noble. Esta, la verdad es que era una excursión a la que le teníamos muchísimas ganas desde hace tiempo. Nosotros vivimos relativamente cerca de Olite. Sabéis que estamos en La Rioja y, bueno, pues Olite lo tenemos como a media hora, 3/4 de hora. Para que os ubiquéis, Olite está como a 45 minutos de Pamplona, hacia el sur, hacia la ribera de Navarra. Y aunque la verdad es que teníamos muchas ganas de ir, pues nunca íbamos porque el Palacio Real no era accesible. Pero a lo largo del año 2020 solventaron el mayor problema y bueno, pues decidimos hacernos una escapada con amigos y con los peques. La verdad es que pensábamos que con una mañana iba a ser suficiente para ver Olite, pero lo cierto es que pasamos un día entero y bueno, pues disfrutamos una barbaridad y se nos pasó en un visto y no visto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues fundamentalmente de la mano de Marco Topo. No sé si lo conocéis, pero luego os explico un poquito más quién es y cómo nos puede ayudar a conocer lugares. En cuanto a Olite, sin lugar a dudas, lo más famoso de Olite es su Palacio Real, pero bueno, me gustaría contaros también algunas cosas más de esta localidad, de este pueblo, sobre todo si lo vais a visitar con silla de ruedas. La accesibilidad en las calles. Mirad, todo el centro histórico es peatonal, así que bueno, es recomendable que dejéis el coche en la parte exterior de la zona amurallada. Es un pueblo que todavía mantiene gran parte de sus murallas y bueno, pues de murallas para adentro prácticamente no se puede entrar con coche a no ser que bueno, seas vecino y tengas, bueno, pues tu vivienda en el interior. Pero para turistas no nos van a dejar acceder, con lo cual aunque sí es cierto que hay algunos lugares con plazas reservadas para personas con movilidad reducida, mi consejo es que lo dejéis el coche fuera de murallas. Hay plazas de aparcamiento reservadas para PMRs, para personas con movilidad reducida, en las diferentes entradas de la ciudad, con lo cual no vais a tener ningún problema. Una vez pasados los arcos que dan acceso al casco histórico, pues la mayoría de sus calles son de plataforma única y, bueno, aunque algunas están empedradas, en general cuentan con itinerario pavimentado bastante liso, que resulta muy cómodo para transitar con silla de ruedas. Nosotros, Kitty en este caso, se mueve con una silla de ruedas manual y, bueno, se pudo manejar sin ningún tipo de problema de forma autónoma, con lo cual no creo que tengáis mayor problemas. Algunas de sus calles tienen el nombre de antiguos oficios y así se organizaba la ciudad, por gremios, ¿no? Típica ciudad medieval. Y en ella, bueno, pues es verdad que vais a encontrar en muchas ocasiones aceras muy estrechas, así que esas aceras además casi siempre van a carecer de rebajes, con lo cual
Con lo cual, lo que yo recomiendo es que rodéis por la carretera. No va a haber problema, es un entorno rural y, como os digo, bueno, pues prácticamente libre de vehículos o de tráfico rodado. Con lo cual, yo personalmente os recomendaría que bueno, fuerais siempre por el centro de las calles. ¿Qué es lo que tenéis que visitar cuando llegáis a Olite? Bueno, nosotros lo primero que solemos hacer cuando llegamos a un destino es siempre acercarnos a la oficina de turismo para que nos cuenten un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues en el centro de la localidad encontraréis la oficina de turismo, que es además el mismo edificio que el Museo del Vino. Es un antiguo palacio del siglo XII y, bueno, a lo largo de las diferentes plantas, que el edificio es accesible porque tiene ascensor, podréis conocer todos los secretos del vino de Navarra, desde la cepa, desde cómo se crían las uvas, hasta cómo termina el vino en nuestras copas a lo largo de toda la historia, desde la Mesopotamia hasta el día de hoy. La verdad es que es interesante, es un museo bastante interesante, con actividades para poder hacer y, bueno, también es un poco el punto de inicio, ¿no? de salida para recorrer la localidad, por lo que os digo, porque allí mismo tienen la oficina de turismo y, bueno, pues desde allí te van a ofrecer toda la información de los lugares que puedes visitar, de qué horarios hay y, bueno, pues seguramente os van a recomendar que visitéis Olite de la mano de Marco Topo. No sé si lo conocéis. Marco Topo es un graciosillo topo, como su propio nombre indica. Es una página web en la que, bueno, pues a través de juegos, a través de una gincana, te invita a conocer diferentes localidades, ¿vale? Os invito a que le echéis un vistazo a la página web de marcotopo.com para que veáis los diferentes destinos en los que están trabajando y donde podréis encontrar esta actividad. Básicamente consiste en, bueno, pues en la oficina de turismo, en este caso de Olite, nos dieron un plano de la ciudad con diferentes hitos que teníamos que recorrer, ¿vale? Nos dan también un folio con muchas pegatinas, con diferentes personajes que les llaman floppies, y los tendrás que ir liberando a medida que vas consiguiendo resolver los retos que se te proponen. Para hacer esta visita, esta ruta, es necesario que tengáis un dispositivo móvil, porque vais a tener que ir, bueno, pues siguiendo un poco las pautas que ellos os van diciendo, ¿vale? Entonces, vas recorriendo los principales hitos de cada una de las ciudades y en cada uno de esos hitos te plantean un reto, ¿no? Pues, por ejemplo, observar la fachada de un edificio, de una catedral o de un museo y que observes ciertos elementos arquitectónicos y te hacen una pregunta al respecto. Si aciertas, puedes liberar a uno de esos floppies. Si no aciertas, ellos te dicen cuál es la respuesta correcta, pero es una forma muy chula de ir descubriendo una localidad de una forma diferente, como muy lúdica. Si además lo hacéis con niños, pues es genial. Nosotros pensamos que iba a ser especialmente, bueno, pues dirigido para críos, pero es verdad que pequeños y mayores lo pasamos fenomenal. Y nos pegamos como, no sé, 3 horas recorriendo Olite y cada uno de esos hitos intentando descubrir, bueno, pues acertar, ¿no? en esas pruebas o en esos retos para seguir liberando, bueno, pues a los floppies. Como os digo, es necesario que sigáis las diferentes pistas a través del móvil y nada, pues es una forma muy muy sencilla y muy original. Mediante juegos pequeños y mayores podéis ir descubriendo diferentes localidades. Como os digo, podéis conocer todo lo que podéis, los diferentes destinos que podéis conocer de esta forma a través de su página web, que es marcotopo.com. Me parece muy, muy interesante. Bueno, nosotros arrancamos en la plaza del Ayuntamiento y desde allí, bueno, pues fuimos pasando por el Palacio de Rada, la Casa de Cultura, el Portal de Tudela, la Iglesia de San Pedro, el Portal de Fenero, el Convento de San Francisco, el Portal de Tafalla, el Museo de la Viña y el Vino, que ya habíamos visto justo cuando llegamos, pero bueno, vimos básicamente la oficina de turismo.
A través de Marco Topo tuvimos que recorrer todo el museo para ir descubriendo los hitos que nos ponía, la Plaza de los Teodobaldos, la iglesia de Santa María la Real y, por supuestísimo, el Palacio Real. ¿Qué es el Palacio Real de Olite? Bueno, pues recientemente se ha realizado una importante obra para mejorar la accesibilidad de este castillo. Antiguamente, hasta prácticamente el año 2019, principios del 2020, no se podía acceder con silla de ruedas. El acceso incluso al patio, a la parte más baja del palacio, bueno, pues tenía varias escaleras y era complicado poder acceder al castillo. Luego ya, por supuesto, el castillo, bueno, pues tenía todo escaleras y era, bueno, completamente inaccesible. Pero bueno, pues recientemente han hecho unas reformas muy, muy importantes y es verdad que ahora se puede recorrer, no al 100%, pero en un porcentaje muy amplio, se puede recorrer el Palacio Real. Ahora mismo desde la propia plaza, bueno, pues tenéis una rampa de leve pendiente que vais a poder subir, vamos, sin ningún tipo de problema. Y ya en el interior, pues he instalado un ascensor que comunica esa planta baja, lo que es el patio del castillo, el patio central, con las plantas superiores del palacio. Y desde allí podréis recorrer diferentes salas, cámaras, la Galería de la Reina y acercaros a numerosas torres. Incluso podréis entrar en algunas de ellas. Evidentemente, pues el acceso con silla de ruedas a la parte superior de las torres no es posible, porque son escaleras de caracol y es, bueno, pues bastante complicado. Si tenéis movilidad reducida, evidentemente si vais con silla de ruedas no vais a poder subir, pero bueno, es verdad que exceptuando esos puntos vais a poder hacer prácticamente todo el recorrido. Aún así, y aunque no subáis a la parte alta de las torres, las vistas, las panorámicas que tenéis desde cualquier punto del castillo son impresionantes y podréis hacer fotografías fantásticas. Os invito a que le echéis un vistazo al post que escribimos en el blog, en sillerosviajeros.com/Olite con silla de ruedas, para que veáis un poquito, bueno, pues un aperitivo de todo lo que os podéis encontrar. A lo largo de todo el castillo, todo el palacio, pues puede que os encontréis algún pequeño peralte o escaloncitos de 5 o incluso 10 centímetros que a lo mejor, de altura, ¿vale? Que a lo mejor, bueno, pues puede que necesitéis ayuda si vais con silla de ruedas. Nos comentaron que, bueno, pues que están todavía realizando mejoras de forma constante y de permanente y que, bueno, tienen previsto ir limando esos detalles. Como os digo, no todo el recorrido es 100% accesible, pero la verdad es que en su mayoría sí, es una experiencia que merece la pena porque muy pocas veces es posible visitar castillos como este y moverte, bueno, por ellos con silla de ruedas. La visita la podéis hacer guiada o por vuestra propia cuenta, como prefiráis. Incluso si vais con niños, hay visitas infantiles especialmente pensadas para hacerlas con los peques, pero nosotros cuando quisimos reservar, la verdad es que no quedaban plazas libres y bueno, lo tuvimos que hacer por nuestra cuenta. Si vais, os recomiendo que visitéis, que reservéis previamente. Para ello, podéis reservar vuestras visitas en www.guiartenavarra.com. Navarra.com. Ellos gestionan las visitas guiadas no solo del Palacio de Olite, sino también, bueno, pues del Museo del Vino en Olite y de otros lugares para poder conocer en la zona. Ya hablaremos de ello en otros programas, pero bueno, pues podéis visitar también la ciudad romana de Andelos o la villa romana de las Musas o el recinto amurallado de Rada. Bueno, hacen visitas a lo largo de diferentes lugares en Navarra, ¿vale? Además, es verdad que el personal de Guiarte Navarra está especialmente formado en la atención a personas con necesidades especiales y con discapacidad. Nosotros tuvimos la suerte de participar en jornadas formativas con ellos y en ayudarles a formar al personal que realiza las visitas y se les nota esa sensibilidad especial, ¿vale? Volviendo al palacio.
Bueno, pues que sepáis que tenéis baño accesible, que no vais a tener ningún problema. Si necesitáis pasar al baño, bueno, pues tenéis baño accesible que está frente a la recepción, justo en la entrada. Y además, bueno, pues también podréis hacer, si eres una persona con discapacidad auditiva, podrás hacer la visita sin ningún tipo de problema porque disponen de signoguías. Es bueno, otra de las cosas que nos sorprendió para bien. Es decir, una guía en lengua de signos y con subtítulos para personas sordas, además de un audioguía convencional, que es la que podemos utilizar cualquiera de nosotros. Bueno, pues también disponen de este tipo de ayudas, con lo cual, bueno, pues es de agradecer. Bueno, ¿dónde podéis comer en Olite? Bueno, pues no os puedo asegurar que haya bares y restaurantes accesibles porque nosotros estuvimos picoteando en una de las terrazas de la plaza del ayuntamiento, que es la plaza más importante de Olite. Está llena de terrazas, bares, restaurantes y, bueno, por un lado vais a encontrar el ayuntamiento y por otro lado es el Palacio Real. Si el tiempo acompaña, la verdad es que merece la pena. Bueno, pues que degustéis cualquier tapita, cualquier bocata o cualquier ración allí en esa plaza porque es chulísima. La verdad es que merece la pena. Si os apetece comer en plan restaurante, bueno, pues lo podéis hacer si queréis en el Parador Nacional, que está ubicado junto al Museo del Vino. Se puede entrar con silla de ruedas y además tiene baño adaptado. El propio edificio es parte también del Palacio Real, con lo cual, bueno, pues bien merece también una visita, si no para comer, por lo menos para tomarse un café. ¿Y qué más cosas podéis hacer en Olite? Por supuesto, visitar cada uno de los recursos de una forma mucho más en detalle que como nosotros lo hicimos, recorriendo con Marco Topo, pero bueno, o sea, podéis adentraros en los diferentes recursos. Pero también, si os gusta el vino, bueno, pues podéis visitar diferentes bodegas. En concreto, hay 2 bodegas que son accesibles para personas con discapacidad, sobre todo física. Son Bodegas Ochoa y Bodegas Piedemonte. Ambas 2, como os digo, son accesibles. Personalmente, nosotros la bodega que conocemos, o la que yo conozco, es Bodegas Ochoa y es la que os recomiendo. Es una bodega familiar que tiene una gama de vinos fabulosa. Podréis llegar hasta la bodega dando un paseo si queréis o lo podéis hacer en coche, no hay ningún problema. Desde el centro tendréis como unos 10-15 minutos andando. Pero si preferís lo podéis hacer en coche. Una vez allí tienen plaza de aparcamiento reservada para personas con discapacidad. Y bueno, pues tenéis diferentes horarios para visitar la bodega y tenéis también, bueno, pues la posibilidad de hacerla con catas. Para que tengáis una idea así más o menos aproximada, el precio por adulto es de 12 euros, más o menos, y te incluye la visita a la bodega, la cata de 3 vinos y de aceite Ochoa. Si vais con niños entre 4 y 17 años, la entrada es de 3 euros y los niños podrán tomar mosto y pan con aceite. Y para los niños menores de 4 años la entrada es gratuita, ¿vale? El aforo es limitado y la visita viene a durar como 1 hora y media, más o menos. Si el tiempo es favorable, bueno, pues probablemente haréis la cata en la terraza, que también es una auténtica delicia. Y bueno, pues yo creo que es una buena forma, un buen colofón para terminar una ruta, una visita a esta fantástica localidad de Olite. En este caso, como os digo, Bodegas Ochoa también es completamente accesible y tiene baño adaptado, con lo cual, bueno, pues es otro de los puntos a tener en cuenta. Aún así, con todo, si queréis encontrar algo más de información sobre lugares accesibles, bueno, pues podéis echar un vistacito a la página web, a nuestro portal de turismo accesible, www.equalitasvitae.com. Entráis en Navarra, buscáis Olite y ahí vais a encontrar, bueno, pues diferentes bares o lugares y descripción muy concreta sobre las condiciones de accesibilidad de todo lo que os he ido contando en este programa. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os animéis a descubrir
estos fantásticos lugares, que os acerquéis hasta Olite, esta preciosa ciudad navarra. Y como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes y en iVoox. Muchas gracias por estar ahí. Y recordad que si queréis podéis participar en el programa contando vuestra experiencia o descubriéndonos un lugar accesible que os haya encantado. Tan solo tenéis que enviarnos un correo a info@sillerosviajeros.com. Feliz semana y un abrazo rodante. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you